La degradación de la Iglesia, introducción. El Dios misericordioso en quien creemos, a quien amamos con todo nuestro corazón y a quien estamos siguiendo, se está revelando en nuestro espíritu y está iluminando nuestro corazón, mostrándonos la condición de la Iglesia a lo largo de los siglos de su existencia y su situación actual, con el propósito de que no escondamos la luz debajo del almud, sino que la pongamos sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. El Señor creó al hombre con un propósito bien definido, morar en él, para que Dios y el hombre sean uno, y juntos lleven adelante la ejecución del plan que Él trazó en la eternidad antes del tiempo. Para lograrlo, Dios puso al hombre en el huerto de Edén e hizo nacer en el centro de ese huerto el árbol de la vida, que representa a Dios, con el fin de que el hombre comiera de él y se llenara de la persona de Dios. Con el hombre lleno de Dios, su plan podría desarrollarse sin ningún contratiempo. No obstante, en el huerto de Edén había además otro árbol que representa la persona de Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y existía el peligro de que el hombre prefiriera comer de ese árbol, como efectivamente ocurrió. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es la esencia de Satanás, y esa esencia se llama pecado. Y al hombre tener preferencia por él y recibirlo, cayó del propósito de Dios y perdió su presencia y su comunión. A pesar de la caída, el propósito de Dios es firme y eterno, y aunque Satanás quiso frustrarlo, Dios continuó con su plan, y por medio de la redención realizada en el Hijo, rescató al hombre para su propósito, eliminó todos los obstáculos que Satanás había puesto entre Dios y el hombre, lo unió a él y juntos conforman la Iglesia que se manifestó el día de Pentecostés. Para suplir de todas esas riquezas a los santos que conforman la Iglesia, Dios en su Hijo Jesucristo un día se despojó de su gloria, se hizo hombre, vivió como Dios hombre en esta tierra por más de 3 décadas, manifestando a Dios. Cumplido ese tiempo y de acuerdo con el plan que se había propuesto, fue a la cruz para morir y con su muerte aniquilar toda la obra que Satanás había realizado para separar al hombre de Dios. 3 días después de su muerte resucitó y se sopló como el Espíritu Santo en sus discípulos para mezclar a un número plural de hombres con Dios y hacerlos uno. Al meterse en el hombre, introdujo en él la esencia de Dios, sus atributos, sus virtudes y su obra de redención, que comprende su encarnación, el vivir humano, su muerte, la resurrección, su ascensión, la entronización y glorificación y el bautismo en el Espíritu Santo. Con todas estas maravillas, el Señor equipó a la Iglesia para llevar adelante la ejecución de su plan, y a lo largo de casi todo el libro de Hechos podemos ver el Espíritu operando en y por medio de los discípulos para constituir y edificar su Iglesia. La Iglesia tuvo su primera manifestación visible en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tomó a 120 santos que durante 10 días habían vivido en el aposento alto, llenando sus espíritus y sus almas con las riquezas del Señor, guardando la unidad del Espíritu y siendo unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu tomó a los santos que estaban en el aposento alto y comenzó a trabajar en y por medio de ellos, a tal grado que ese día ganó 3,000 nuevos creyentes y los añadió a la Iglesia. Pocos días después, por medio de Pedro y Juan, y esta señal dio pie para que 5,000 personas más se añadieran a la Iglesia una vez que fueron regeneradas recibiendo al Señor. El Señor permitió que en Jerusalén se levantara persecución contra los hermanos, y gracias a la dispersión causada por este hecho,
el Evangelio fue predicado en Samaria y en Judea. Más adelante la palabra llegó a los gentiles en la casa de Cornelio por medio de Pedro y otros santos. Pasado algún tiempo fue llamado Pablo, quien enfatizó su trabajo en el pueblo no judío, es decir, entre los gentiles, y la iglesia se levantó en la mayor parte de la tierra habitada y conocida en esa época, ya llegado a nosotros en este tiempo. Entre las muchas gestas que encontramos a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, la más notoria es la que tiene que ver con la obra realizada por los hermanos que propagaron la palabra del Señor. Y en esa labor es el Espíritu Santo quien determina qué y cómo y cuándo se hacen las distintas actividades, pues esa es la característica preponderante de la genuina iglesia del Señor. Todo lo que está fuera de esta manera de actuar son obras desarrolladas por el enemigo. No obstante, esta unión y este trabajo maravilloso, efectuado por Dios en unión orgánica con algunos hombres, el enemigo del Señor, Satanás, en su empeño de oponerse a Dios y de tratar de estorbar y damnificar su plan, no tardó en agregar unos ingredientes con el fin de degradar la iglesia, lo que ocurrió principalmente después de que los primeros creyentes partieron de esta tierra. Desde entonces, Satanás ha usado muchos elementos que han llevado a la iglesia hasta un estado que amenaza ruina, como la encontramos en la época actual. El diablo no ha tenido reparo en usar instrumentos tales como el viejo hombre, los falsos maestros de los cuales está repleto el cristianismo de hoy, la comisión de pecados por parte de los creyentes y también de los falsos maestros que Satanás introduce furtivamente en el seno del cristianismo y que hoy lideran los millones de facciones que lo componen. Igualmente, Satanás ha propiciado que los creyentes se dividan en torno a liderazgos, a organizaciones y a doctrinas, de tal manera que las organizaciones que pretenden ser la iglesia parezcan más bien un cadáver que un organismo viviente que exprese y represente a Dios en la tierra. El Señor quiere mostrar a sus hijos la condición degradada que tiene el cristianismo, que pretende ser la iglesia en el tiempo actual, con el propósito de que quienes son hijos de Dios reaccionen, se vuelvan al Señor arrepentidos y Él pueda obtener las primicias que serán los santos, que siendo uno con el Señor, permitiendo que Él trabaje en sus corazones y siendo saturados de sus riquezas y su naturaleza, puedan establecer el medio y el ambiente para que el Señor regrese a la tierra, tome posesión de los reinos que hay en ella y establezca el reino de los cielos. Si se observa el estado del mundo en cuanto a desarrollo tecnológico y científico, los poderes económicos y financieros, la educación, las comunicaciones y los centros de poder, podemos decir que todo está preparado para el surgimiento y entronización del anticristo. Pero por el lado del Señor, falta que sean constituidas las primicias, que de acuerdo con Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, son aquellos hermanos que se dedican a seguir y a agradar al Señor, a llenarse de sus riquezas y a ser constituidos con todo lo que el Señor es, tiene y ha logrado. Cuando las primicias sean constituidas y completadas, serán arrebatadas al trono de Dios. El anticristo será entronizado. La época de la gran tribulación se iniciará y comenzará definitivamente el proceso de la segunda venida del Señor. Este es el propósito primario de la publicación de este libro y tenemos la esperanza en el Señor de que sus ejemplares, su lectura y su escucha caigan en manos de creyentes que buscan con anhelo el deseo del Señor y quieren seguirlo y agradarlo por encima de todas las cosas. No pretendemos que sea la última revelación ni la más elevada,
porque la revelación seguirá progresando aún en la eternidad. Simplemente presentamos a los lectores esta palabra llena de vida, de revelación y luz, que el Señor en su misericordia nos ha concedido a lo largo de más de 4 décadas y que deseamos fervientemente compartir con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que de corazón puro quieran agradar y deleitar al Señor, para que alumbrados en su espíritu y en su corazón puedan ver lo que el Señor desea y está haciendo en este tiempo que antecede a su venida. Para comodidad del lector hemos transcrito los versículos que se han usado en la elaboración del libro y los hemos tomado de diversas versiones al idioma español de la Biblia y de algunos interlineales griegos. Generalmente no se ha escrito al pie de los versículos la versión correspondiente, fuera de unos pocos en que consideramos en el Señor que era necesario hacerlo. Nuestra idea y nuestro propósito no es hacer una, comillas, iglesia, más de los millones que ya existen, porque tenemos claridad de que la iglesia es solamente una y que en ella estamos todos los hijos genuinos de Dios, es decir, aquellos que hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo. Tampoco pretendemos constituir un liderazgo para dirigir la iglesia del Señor, porque solamente hay uno que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el genuino y único pastor, Él es el apóstol y el profeta, Él es nuestro maestro y nuestro todo. Nosotros simplemente somos miembros de su cuerpo, que por su amor y misericordia nos ha dado el honor de adorar juntamente con Él como miembros de su cuerpo. Esta membresía pertenece a todos los santos, y si vivimos la realidad del cuerpo de Cristo, no puede existir ninguna jerarquización donde haya miembros más o menos importantes, como es común en el cristianismo contemporáneo. Nuestro propósito central es el de presentar a los santos la luz que el Señor nos ha dado, con el fin de que los lectores la hagan su revelación y su luz, y viendo puedan seguir al Señor y solamente a Él como su cabeza, su líder y su diario vivir. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Él nos ha permitido imprimir en este libro mucho disfrute de sus riquezas y esperamos que los lectores puedan disfrutar aún mucho más de lo que nosotros hemos gozado al escribirlo. Que el Señor os supla con todo lo que Él es.